Un cordial saludo, muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto poderles saludar una nueva noche, una nueva cita con ustedes para compartir en este espacio que ha sido creado para hablar acerca de diversas circunstancias de la vida, de la familia, de las parejas y hoy con un tema muy interesante. Para arrancar este programa, la más cordial bienvenida para nuestra invitada, ella es la doctora Daniela Barzallo, neuropsicóloga infantil y por supuesto también psicóloga clínica. Daniela, gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy vamos a hablar acerca de un tema relevante para la estructura de nuestra sociedad, para poder entender un poco más acerca de diferentes tipos de acciones y comportamientos. Para ello, la más cordial bienvenida. Daniela. Hola Sergio, buenas noches contigo y todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a hablar hoy acerca de un tema muy bueno, los estilos de crianza y su influencia en el comportamiento de los hijos. Así que para las personas que se van conectando en este momento, les invitamos para que puedan ser parte de este espacio. Nos pueden dejar sus preguntas, si tienen de pronto alguna inquietud, alguna vivencia que están experimentando en relación a sus hijos, lo pueden hacer a través de la caja de mensajes de esta plataforma en Facebook. Reiteramos esa bienvenida para todos ustedes. Arrancamos entonces, Daniela, te decíamos, vamos a hablar acerca de los estilos de crianza. ¿Qué podemos entender? Vamos a partir de un concepto de esos estilos. ¿Qué entendemos por estilos de crianza? Sí, sabes que los estilos de crianza es la manera que tienen los padres o los progenitores de reaccionar frente a las emociones de los hijos. Y algo que es muy importante de saber es que los estilos de crianza es fundamental en la vida del niño porque va a influir en la manera en el desarrollo cognoscitivo, socioemocional, es decir, cómo el niño se va a desenvolver en la escuela, con sus pares me refiero a los niños de su misma edad, ¿sí? Con la figura de autoridad, que son los padres, luego los maestros, y de esta manera influye, ¿no? en el comportamiento del niño. Exactamente. Vamos entonces, luego de que hemos abordado un concepto general acerca de los estilos de crianza, tenemos mucho de qué hablar y vamos también a desarrollar durante esta entrevista cuáles son los estilos de crianza. Podemos ir desarrollando, hablando, por ejemplo, de ellos con algunos ejemplos, Daniela. Sí, hablamos de 4 estilos de crianza, ¿no? Muchas veces, por lo general, se escuchan 3, pero realmente son 4. Entonces, y mucha gente al escuchar este tema se va a preguntar qué tipo de padre es, ¿sí? El primero Correcto. que nosotros podemos mencionar es el estilo autoritario, ¿sí? El estilo autoritario son estos papitos que son súper exigentes con sus hijos, son súper fuertes, ¿sí? Y ejercen un gran control sobre los hijos, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando la definición y al final ponemos el ejemplo para que lo entendamos, Correcto. ¿ya? Luego, pues encontramos otro estilo de crianza que es el permisivo, ¿sí? Son estos papitos que son totalmente lo opuesto al autoritario, ¿no? Ya. Eh, Todos les dicen que sí a los hijos, no hay nada de control, nada de exigencia, ¿sí? Entonces, y no hay nada de reglas en casa. Entonces, ese es el estilo permisivo. Otro estilo de crianza, hablamos del estilo negligente, ¿sí? Que se escucha muy poco, que es cuando se da una total indiferencia en casa hacia los hijos, ¿sí? Son niños que por lo general a veces están al cuidado de alguien más, de los abuelos, de algún tío, alguna tía que esté en casa, ¿no? Y los papás Correcto. no se hacen cargo sobre ese niño, ¿no? En relación a nada. Otro estilo de crianza que nosotros encontramos es el estilo democrático. El estilo democrático es un estado intermedio en el que deberíamos actuar, ¿no? Entre autoritario y permisivo. Entonces, es un padre que tiene una buena comunicación con sus hijos, pero a la vez ejerce normas, reglas y la Sí. parte afectiva también. Entonces, un ejemplo como para entender bien este estilo estos estilos de crianza es, por ejemplo, cuando se hacen las tareas, ¿sí? Cuando se hacen las Ya. tareas. ¿Qué es lo que hace el papá autoritario?
El papá autoritario lo que va a hacer es el momento de la tarea, ¿verdad? Los niños que a veces no quieren hacerla, en especial en este tiempo de confinamiento, lo que va a decir es, no, a ver, ahorita haces la tarea porque la haces Y se y ya acabó. está, y se acabó. Algo que está muy establecido, ¿no? Porque yo lo digo, ¿sí? Entonces, ¿qué haría un papá permisivo, verdad? En primer lugar, como que no está enterado que hay tareas. Y segundo, es como que viene el niño y le dice, pero mamá, ¿sabes qué? No quiero hacer la tarea. Bueno, no hagas la tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un estilo negligente? Un estilo negligente ni sabe que hay tareas, ni revisa la tarea, ni pregunta si hay tarea, ¿sí? Le deja totalmente a cargo al niño, le da como que una responsabilidad que debería ser de él, ¿no? En el estilo democrático se acerca al niño y le dice, sin invalidar sus emociones, mira, yo entiendo, hijo, que tú no quieras hacer ahora la tarea, ¿sí? Entiendo que estés cansado, pero es el momento de hacer la tarea. Luego que acabes, puedes ir a jugar, puedes ir a dormir, pero primero tenemos que hacer la tarea. Es ese padre que se acerca, tiene una buena comunicación, tiene reglas, le pone reglas, normas al niño, pero a la vez se comunica con él, valida sus emociones, ¿no? Entonces, con ese Ya. ejemplo de las tareas, yo creo que podemos generalizar, ¿no? De cómo En serían todos los estos estilos de aspectos. crianza. Claro que sí. Ahora quiero hacerte una pregunta. En muchos casos existen los hogares constituidos por las dos personas, mamá, papá y los hijos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se empiezan a dar estas combinaciones en el tema de los padres? Es decir, mamá permisiva, papá autoritario. ¿Cómo podemos llevar adelante esa crianza de los hijos cuando existen diferentes estilos? Más adelante hablaremos cuál es el más óptimo. Lógicamente ya lo has descrito al señalar cada uno de ellos, centrándonos en el final. Pero ¿qué pasa? ¿Has conocido casos que papá y mamá no se entienden porque dice, pero es que yo le estoy poniendo las reglas y ella le dice, no, pobrecito, o él le dice, no, pobrecita mi nena? ¿Se dan esos casos de estas combinaciones en el comportamiento, en la forma de criar de los padres? Sabes que esa es una excelente pregunta, Sergio, porque es lo que nosotros más vemos aquí en consulta, ¿sí? Por ¿Ya? lo general, obviamente no podemos generalizar, pero la mayoría de casos es tal como tú me lo acabas de mencionar. La mamá es permisiva y papá es Autoritaria. autoritario. Sí, el papá es rígido, pone las reglas. En cambio, la mamá tiene que encargarse de la parte comunicativa, la parte afectiva, ¿sí? Y una de las recomendaciones que nosotros damos aquí en la terapia, porque es algo que enseguida notamos, ¿sí? Es que primero que nada deben de dejar de desautorizarse frente al niño, ¿sí? Porque se quitan la autoridad, se quitan el respeto frente a sus hijos, pelean delante de sus hijos. Entonces, por ejemplo, ¿no? La mamá, el papá le dijo que no a algo, el niño se acerca donde la mamá va y le ruega y la mamá termina accediendo, ¿no? Claro. Y los niños son como una esponja, todo absorben. Entonces, si yo no me llevo bien con mi esposo delante de los hijos, ¿verdad? Ellos de todo se dan cuenta, saben con quién sí, con quién no, cuándo sí, cuándo no. Entonces, perjudico a la parte de la estabilidad emocional del niño. Entonces esto hace que el niño también no sepa cómo comportarse. Cuando sale del entorno familiar, el siguiente entorno, ¿cuál es? La escuela. Entonces, son niños que a veces pierden esa estabilidad y no saben qué hacer. Entonces, allí viene el conflicto con los pares, con la figura de autoridad. Son niños que a veces desafían a los profesores, ¿verdad? Porque pasa esto en casa. Entonces, la primera cosa que nosotros hacemos después de realizar una evaluación es darles recomendaciones para casa. Entonces, cuando hay mucho conflicto entre los padres, primero que nada, recomendamos que se haga una terapia, ¿no? Con ellos, una terapia de pareja, para que ese vínculo mejore entre ellos y sea reflejado con los hijos. Y también muy importante que ellos trabajen en el tema de no desautorizarse frente a los niños. Entonces, en eso, esos casos los vemos muchísimo aquí en consulta. Mira, ese es uno de los primeros salones de oreja, ¿no? Para los padres, un consejo muy importante que lo plantea.
nuestra querida amiga, la doctora Daniela Barzallo, efectivamente no desautorizarse frente a los niños, ¿no? Que la comunicación siempre sea la mejor entre padres e hijos, pero en estos casos a no desautorizarse porque eso puede ir generando algunos tipos de consecuencias. Le enviamos un saludo muy fuerte conectado en esta noche. Jorge Isaac Contreras, buenas noches, dice, sería bueno consultarle a la experta qué se recomienda hacer con la crianza de los niños y el teléfono celular. Vamos a ir respondiendo algunas dudas e inquietudes de quienes se van conectando con nosotros. Ya, ese es un tema que es una problemática, podría decir yo, que ahorita tienen todos los padres, ¿sí? Independientemente de la edad del niño, el hecho de habernos ido al confinamiento hizo que los niños aumenten el tema del uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, dependiendo también de la edad, ¿no? Hay niños que usan el teléfono para hacer juegos, el Fortnite, el Free Fire, dependiendo de la edad, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer es poner horarios en casa. En este momento, los niños tienen mayor acceso a la tecnología porque toca por la escuela, por las tareas, por las clases, entonces están en las pantallas. Pero tiene que haber supervisión por parte del adulto, ¿sí? Primero que nada en las clases y luego de eso, si es que el niño tiene autorización en casa como para utilizar alguna pantalla, tienen que establecer horarios. Nosotros lo que recomendamos es que cuando son bien pequeñitos no se pase esto de media hora, ¿no? Porque realmente es mucho el tiempo ¿Hasta qué edad van entendemos ahí. el tema de pequeños? Sí, o sea, sería hablamos hasta los 4 años, ¿no? Más de media hora Correcto. no pasarnos. O sea, si es entre 3 a 5 años, no pasarnos de la hora, ¿sí? No pasarnos de la hora. Y a partir de 5 años en adelante, máximo 2 horas, máximo, pero no permitir que ese tiempo se exceda. Aparte que los niños generan adicción al uso de pantallas y esto no es recomendable en ellos. Perfecto. Vamos a, en este momento, a pasar al siguiente punto de esta entrevista. Vamos a hablar acerca de los padres según su manera de pensar. Habíamos hablado acerca de algunos estilos de crianza. Ahora vamos a pasar a los padres según su manera de pensar, Daniela. Sí, bueno, hablamos de que hay, por ejemplo, los padres que son tradicionales, ¿no? Estos padres que, bueno, la mayoría de personas a veces escuchamos hablar cómo fue su infancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo era antes la situación? Un papá muy enojado en casa, muy autoritario, muy fuerte, muy rígido, ¿verdad? Y que a Claro. veces usaba la correa, ¿sí? Que usaba la Sí, correa, el castigo físico. Entonces, que eso era muy común anteriormente, ¿no? Y la mamá le tocaba pues la parte de comunicación, de la parte de afecto, que no era ejercida por el papá, ¿no? Incluso nosotros todavía escuchamos a muchas personas que no han logrado sanar esas heridas que les produjeron en su infancia y más que nada entender que nosotros tenemos dos opciones en la vida, o repetimos el patrón o lo cambiamos. Entonces, estas personas que correcto. repiten el patrón sin darse cuenta, es totalmente inconsciente, lo que hacen es decir, te digo esto porque me lo han dicho aquí en Claro. consulta. Doctora, mira, lo que pasa es que a mí me criaron de esta manera, a mí me criaron con correa, a mí me criaron así y a mí no me ha pasado nada. Más bien, eso me Me ha ha hecho formado, dice. exacto. Claro. Pero, ¿qué ha hecho en casa un niño que le tiene totalmente terror? Le tienen terror al padre. Entonces hay que preguntarnos, ¿no? ¿El niño me obedece? ¿Es por respeto o es por miedo? Entonces, eso es la consecuencia que hay, ¿no? Que el niño te tenga miedo, no se quiera acercar. Y a veces lo reproducen en casa, por ejemplo, lo mismo que le hace el papá con las mascotas. Entonces, que las mascotas le ven al niño y salen corriendo, ¿no? Eh, Otra manera de pensar podría ser estos padres que son, hablamos de los padres que son modernos, ¿no? Que se podría decir que ahora hay mayor comunicación, se ponen normas, límites, pero hay una mejoría en la comunicación, ¿no? Entonces allí hablaríamos pues de la manera de pensar de los padres. Perfecto. Encontramos de pronto, si tenemos los tradicionales, los modernos, la parte intermedia, ¿no? La parte intermedia, ¿existe algún punto medio en el cual podamos decir, a ver, no son ni tan tradicionales ni tan modernos?
Sí, ahí hablaríamos exactamente del estilo democrático, ¿no? Ya, Es lo que decíamos hace un rato, de poner normas, límites, pero a la vez un padre que tenga buena comunicación con sus hijos, que dé afecto a sus hijos, ¿no? Y esto es algo muy difícil de conseguir, primero que nada por el tiempo, ¿no? El tiempo que es corto. Ahora, hay muchos padres que han aprovechado este tiempo de confinamiento como para mejorar esa relación, ¿no? Pero también es difícil que algunos padres puedan controlarse, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros sugerimos tratamientos para que todo esto sea trabajado dentro de la terapia, ¿no? Y los padres puedan mejorar ese estilo de crianza hacia sus hijos. exacto. Revisamos algunas preguntas también. Ustedes están en la posibilidad para que puedan escribirnos sus comentarios si es que de pronto pasan por alguna situación complicada. Lo hemos dicho a lo largo de diferentes programas que hemos desarrollado que el tema del confinamiento, de la pandemia, lo vino a cambiar absolutamente todo y ahora entendemos que los padres están atravesando una nueva, experimentando una nueva etapa de su vida, también como docentes, como formadores aún más de los pequeños en casa. Gracias, conectada con nosotros, Juana Catalina, buenas noches, dice amigo querido, excelente programa, invitados de lujo, gracias a ti por estar conectada en esta noche. Y la siguiente pregunta la presenta Nancy Quito Merchán. Excelente tema, gracias por tomar en cuenta temas parentales. Mi pregunta es cómo manejar las emociones de los niños y las nuestras como padres en situaciones de berrinches y acciones violentas. ¿Qué pasa con los berrinches de los pequeñitos? Ya, esa es una excelente pregunta porque es lo que más ocurre en casa, ¿no? Los famosos berrinches que nosotros escuchamos. Primero que nada, hay que entender de que los niños van a responder de manera conductual, ¿sí? Nosotros tenemos que primero comprender cómo es el comportamiento de ellos, ¿no? A diferencia de un adulto, nosotros podríamos expresar qué es lo que nos está ocurriendo, pero un niño no lo puede hacer porque todavía no tiene esas herramientas de comunicación, ¿no? Entonces, un niño responde de manera conductual. Primero que nada, yo tengo que identificar qué es lo que le ocurre al niño, por qué está llorando, por qué me está haciendo tremendo berrinche, ¿verdad? Que se lanzan al piso, patalean, algunos lanzan cosas o van y pegan contra la pared. Entonces, primero que nada voy a identificar ¿qué es? ¿Verdad? ¿Es hambre? ¿Es sueño? ¿Sí? Justamente yo tengo una página que se llama Neuropsicología Infantil S, donde hace un mes hicimos unas publicaciones donde hablábamos de los tipos de berrinches. Entonces, al decir que vamos a identificar qué es lo que ocurre con el niño, voy a ver, ¿se trata de un malestar emocional o es un capricho? Malestar emocional, sueño, hambre, ¿sí? Si hablamos de capricho, es que yo quería ese juguete y como no me lo dieron, me estoy lanzando al piso y estoy llorando de manera descontrolada, ¿no? Algo muy importante y que ustedes van a notar el cambio con sus hijos cuando lo practiquen en casa, es de que agacharse y hablar al mismo nivel de los ojitos del niño ayuda también con la comunicación. Entonces, Perfecto. eh, digamos, pongamos un ejemplo, digamos que es hambre, ¿sí? Y el niño está armando un tremendo berrinche. Me bajo al nivel de los ojitos del niño y le voy a decir, digamos que el niño se llama Juan. Mira, Juan, papá está pagando, ya mismo viene, vamos al auto, vamos a la casa y vamos a comer. Hasta ahí llego, ¿sí? Hasta ahí llego porque ya lo que tengo que hacer es ignorar ya la pataleta, ¿no? A menos de que sea una conducta peligrosa. Si es algo peligroso que le está pegando otro niño o está tomando un objeto que sea peligroso para él, ahí sí no lo voy a ignorar, lo voy a detener, ¿sí? Pero si está llorando, está gritando, voy a ignorar porque ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto, Sergio? Cuando un niño está llorando y de repente yo vengo y le doy el objeto, ¿el niño qué hace? Deja de Claro, llorar. deja de llorar. Entonces, a través del llanto, yo consigo cosas. Lo mismo pasa con el berrinche. Entonces, cuando yo empiezo a ignorar estas conductas, el niño hasta se sorprende, ¿no? Porque dice, mi papá ya no vino cuando estaba aquí gritando, mi mamá ya no viene. Entonces, poco a poco, esas conductas empiezan a minorar, empiezan a desaparecer, pero con el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacerle ver al niño, no perder el control en ese momento, y esto es muy difícil, es la recomendación más difícil para los padres y es entendible que los padres no quieran
jalarle la oreja Claro. o darle ahí una nalgada, ¿no es cierto? Más si le están haciendo un berrinche en el Supermaxi o algo así. Pero hay que mantener el control. Primero que nada, porque tenemos que darle el ejemplo. Y segundo, que con eso nosotros le enseñamos al niño que en vez de llanto, en vez de gritar descontroladamente, a través del diálogo, yo le voy a enseñar que a través del diálogo voy a conseguir lo que yo quiero, que es una herramienta adecuada, ¿no? Pero esto tengo que trabajarlo siempre. Entonces, si el niño me ve calmada, me ve que le estoy hablando de manera adecuada, hasta se puede apaciguar, ¿no? Pero empieza a ver que de esa manera yo puedo conseguir algo. Y también tengo que decirle, ¿no? Así no, ya habíamos hablado de esto y hasta ahí llego, ¿sí? Hasta ahí ¿Qué llego. Con pasa? que llore un poquito no le va a pasar nada. Y Exacto. luego, ¿Qué pasa? Ahora, Daniela, perdón que te interrumpa. ¿Qué pasa en el caso, tú nos dices, es uno de los desafíos más grandes para los padres, porque evidentemente, a más de ese cariño incondicional, de ese afecto que puede sentir un padre o una madre por sus hijos, pero también está ese momento, ese desafío cuando empieza el berrinche de pronto de la nada por algo que, por ejemplo, quiere y no se le puede dar todo. ajá, Empieza el berrinche en ese momento y como tú lo dices, es necesario controlarse. La recomendación absolutamente buena, agacharse, mirarlo al nivel de los ojos, poder explicarle las cosas y enseñarle que mediante un diálogo podemos llegar a estados de paz y tranquilidad. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, dos preguntas, ¿qué pasa si hablamos obviamente en la calle? ¿Qué pasa cuando se pone, no deja, le hablas, conversas con él, le tratas de calmar en ese momento? ¿Qué pasa cuando sigue y sigue y sigue y sigue llorando, por ejemplo? es que justamente es a lo que voy. Lo que pasa es de que a un niño en ese momento tú no le puedes hablar ya mucho. ¿Por qué? Porque el niño está totalmente desbordado, está descontrolado. Entonces, ese no es el momento para conversar. ¿Ya? Simplemente me bajo y como decía, ¿no? Si es hambre. Digamos que está haciendo un berrinche en la calle porque tiene hambre y quiere comer ese momento, digamos que quiere comer McDonald's, ¿sí? Y no le dejan. Entonces, me bajo, le explico brevemente, ya nos vamos a la casa y allí puedes comer. Hasta ahí llego, ¿sí? Hasta ahí. El niño te va a seguir llorando, te va a seguir Ah, gritando, ya. pero si tú vienes y le insistes y que por favor y que, o ya cállate, el niño va a seguir. Por eso es que hay que dejar ese momento a un lado y nosotros vamos a ignorar esa pataleta. El niño con eso, con el tiempo, empieza a minorar esas conductas porque ve que ya no lo No consigue a través consigue del nada, llanto. claro. Exacto. Cuando ya esté calmado y yo esté calmada, vamos a hacer un momento de autorreflexión. Explícale a mamá por qué actuaste de esta manera. Explícale a papá qué pasó. Ahí vamos a conversar con el niño. Pero mientras esté así, no podemos hacer nada. Lo mejor es retirarse. Y si el niño no me da la apertura de poder abrazarlo, contenerlo, lo voy a dejar a un lado un momento hasta que se calme. ¿Sí? Perfecto. Ahora, la segunda consulta que te iba a plantear, sin duda no existe, y se dice mucho acerca de esto, que no existe un manual para ser padres, y todas las experiencias van sumando a nuestra vida. ¿Pasa esto en el tema de los niños cuando tenemos un primer hijo, por ejemplo? Vamos aprendiendo con ellos a desarrollar, por ejemplo, un estilo más democrático. ¿De qué depende en miras a tener un segundo hijo y a poder igual criarlo y tratarlo de una manera adecuada, de tal manera que sus habilidades y sus potenciales se desarrollen? Sí, sabes que lo que tú dices es tan importante, porque nadie ha nacido con un libro debajo del brazo que te diga cómo vas a ser un buen papá, ¿sí? El Sí. primer hijo es el mayor desafío. ¿Por qué razón? Porque esos padres aprenden a ser padres con el primer hijo, ¿sí? Entonces, allí van a aprender todo lo que hay que hacer, ¿no? Son totalmente novatos, nuevos en el tema y a veces se cometen errores sin intención, ¿no? Ahora, cuando vienen los demás hijos también es una decisión de los padres, pero por la mayoría de veces a veces no viene por esa decisión, ¿no? Y los padres pues ya tienen otro rol con el siguiente hijo, ¿no? Es importante saber que cada hijo tiene un papel dentro de la casa. A veces hemos escuchado la frase que dicen las mamás, ¿no? Pero yo no entiendo por qué esta me salió así,
¿sí? Si yo Sí, a mis tres hijas las he criado por igual, pero ¿verdad? la ultimita, claro. Exacto, o la última, ¿por qué me salió así? Entonces, no tiene nada que ver, porque cada hijo tiene un rol y va a ser diferente. El primero tiene una personalidad, el segundo también, y el último, que por lo general es el que yo siempre digo de broma que es living la vida loca, porque es como que llevan mejor la situación, ¿no? Los papás son más Ya. pacientes y todo eso, ¿no? Perfecto. Sí, es real y por eso te hacíamos esa consulta. Habíamos desarrollado algunos estilos de crianza y te decía que nos vamos a centrar en el último, que es el más adecuado y que ustedes, los profesionales dentro de tu área, lo recomiendan, que es el estilo democrático y es allá hacia donde deben apuntar los padres en beneficio de la crianza de sus hijos. Ajá. Sí, el estilo democrático realmente es el recomendable, ¿no? Y es un desafío para las personas que no lo tienen, ¿sí? Sin embargo, buscan ayuda y cuando toman un tratamiento se someten al compromiso, ¿no? Que es donde nosotros primero establecemos. Ahora, ¿qué recomendaciones nosotros damos para que sean unos padres democráticos, ¿no? Primero que nada, mejorar la relación entre papá y mamá, porque papá y mamá es la base de la casa, es la base del hogar. Entonces, a mejorar esa relación. Una de las pautas es de que eviten desautorizarse frente a los hijos, como habíamos hablado al inicio, Claro. ¿sí? Otra cosa es que ese papá eh, se muestre más interesado en las cosas que le gusta a su hijo, ¿sí? Deje de ser tan exigente, tan rígido, tan controlador o tan sobreprotector también, ¿sí? Entonces, dar pautas, mejorar la comunicación con los hijos, interesarse en eso, ¿no? De lo que a los niños les gusta. Apoyarlos tanto, no solamente económicamente, sino también en la parte afectiva, ¿no? Evitar comparaciones, sin querer, a veces se hacen comparaciones y esto a los niños les duele muchísimo, a veces entre hermanos, a veces entre conocidos, ¿no? Entonces, evitar estas comparaciones, ¿no? Y más que nada para que pasen tiempo de juego, para tratar de mejorar ese vínculo que tienen con el niño, ¿no? Que a veces se sienten juzgados por ese papá. Perfecto, esas son algunas recomendaciones y vamos a ir, por ejemplo, analizando también otras dentro de las actitudes recomendables para los hijos. Evitar el castigo, veíamos en uno de tus posts que decías evitar el castigo físico siempre y nace otra inquietud. Hablar así realmente, ¿existe algún momento en el cual un padre tiene que reprender no haciendo uso excesivo de la violencia, pero sí con un acto físico que de pronto corrija una actitud, Daniela? Sabes que esa es una pregunta que yo le voy a pedir a las personas que nos estén escuchando que escuchemos bien lo que yo voy a decir, ¿ya? Porque a veces Ya. se malinterpreta, muchísimo se malinterpreta esto que yo digo, ¿sí? Eh, Siempre nosotros recomendamos evitar el castigo físico, siempre, ¿sí? Porque realmente no se saca nada pegándole al niño. El niño se te puede poner hasta más rebelde con eso. Pero algo que es importante saber es de que nosotros tenemos que cumplir lo que decimos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo siempre les digo a los papás, nunca se pasen de una nalgada. O sea, no pasarnos de una nalgada porque ¿qué viene después de allí? Viene un correazo, ¿verdad? Viene la famosa chancla, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ya, entonces nunca pasarse de una nalgada, hasta ahí lleguen, ¿verdad? Porque luego uno pierde el control y puede ser peor. Pero si yo le digo al niño que le había dicho que le iba a meter una nalgada, si volvía a ocurrir algo que habíamos hablado, tengo que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que ver que yo cumplo lo que digo, ¿sí? Porque a veces muchos niños dicen, bueno, es que mi mamá, ¿verdad? Ellos se dan cuenta de todo. Mi mamá me está amenazando nuevamente que me va a hacer esto, me va a hacer el otro, pero nunca pasa No pasa nada. nada, claro. Y los niños lo siguen haciendo. Con esto, por eso les digo que escuchen bien, porque no estoy diciendo de que ustedes van ahora en la casa y van a meterle una pizza al niño, no. Claro. Sino que no pasarnos de una nalgada. Si le dije que se le iba a meter,
tengo que hacerlo, pero más que nada para que ellos vean de que se está cumpliendo lo que yo digo, ¿no? Pero no, es mejor no volver a estar amenazando, ni que te voy a pegar, ni que ya vas a ver, porque no sacamos realmente nada con eso, no damos credibilidad si es que no lo llegamos a hacer, y si lo llegamos a hacer, por lo general se pierde el control y el niño lo que hace es tenerme mucho más miedo. Vamos a revisar la siguiente interrogante que nos plantean a través de la caja de mensajes. Fertenesaca, buenas noches, excelente el programa de hoy. Una consulta para la doctora. ¿Cuál sería el concepto de sobreprotector? Porque muchas veces uno piensa que cuida de lo mejor a sus hijos y tal vez estamos cayendo en ese error, si se lo puede llamar de esa manera. ¿Qué pasa con los padres sobreprotectores? Los padres sobreprotectores es, tal como dice la palabra, ¿no? Es proteger de más, ¿sí? Irnos de más. La mayoría de los papás no entienden esta palabra, ¿no? ¿Qué significa sobreproteger? Es cuando yo estoy constantemente, ¿verdad? Me voy al parque y cuidado te vas a caer de la resbaladera, cuidado el columpio, cuidado la arena te la llevas a la boca. Estoy constantemente encima del niño, ¿sí? Esto, siempre los extremos van a ser malos. En una de las publicaciones que nosotros colocamos es que siempre los extremos son malos, ¿no? Un papá muy autoritario o un papá muy permisivo. Cuando hay un papá muy permisivo, también suele haber sobreprotección. Yo estoy ahí encima del niño, ¿verdad? Estoy ahí, pero no le doy la oportunidad a que viva ciertas cosas. Entonces, a un niño no se lo puede tener debajo de la falda toda la vida, lastimosamente no se puede hacer eso. Entonces, yo le resto autonomía, si soy muy sobreprotector, ¿no? Le resta autonomía y le genera baja autoestima. Son niños que se sienten muy seguros y creen que no son capaces de hacer las cosas. Entonces, yo quiero que sea un adulto que vaya a ser seguro de sí mismo, que sea, él se crea capaz de hacer las cosas. Tengo que soltarlo un poquito, porque si me voy de más en la parte de protegerlo, realmente le voy a hacer un daño. Exactamente. Vamos con otra pregunta, ya que estamos hablando acerca de diversos temas relacionados con la educación y la crianza de los hijos. Revisemos este mensaje. ¿Cómo trabajar cuando hemos lastimado a nuestros hijos y obedecen por miedo antes que respeto? Mira, una situación que la habíamos comentado durante el desarrollo de este programa, que cuando ejercemos fuerza, castigos, llegamos a generar miedo, ¿sí? El miedo que dista mucho del respeto, pero cómo dar la vuelta a las cosas cuando hemos cometido un error y como padres estamos reconociendo y queremos remediarlo. Mira, primero que nada, allí, primero entender de que todas las personas cometemos errores, todas las personas. De lo que yo siempre le digo a mis pacientes, lo que haya pasado hasta el día de hoy, no pasa nada, eso ya pasó. De aquí en adelante podemos arreglar las cosas, porque hay padres que se sienten muy mal. Entonces, primero que nada, hay que trabajar en nosotros mismos. Si estamos cometiendo más errores cada día, tenemos que empezar un trabajo nuestro primero, ¿sí? La terapia psicológica ayuda muchísimo en eso. Las personas venimos con una historia, estamos cargados de lo anterior. Son cosas que no hemos resuelto y sin querer la reproducimos con los niños. Entonces hay que trabajar primero con nosotros, sanar esas heridas para luego resolver la situación con el niño, mejorar. Porque mientras yo no haga un trabajo en mí, yo voy a seguir siendo autoritario, voy a seguir siendo rígido y ejerciendo un control excesivo sobre el niño. Entonces, allí, primero que nada, hay que hacer un trabajo nuestro y también utilizar otras técnicas para mantenernos más calmados, trabajar este tema de la agresividad, que es lo que nos lleva a perder el control. Entonces, nosotros recomendamos mucho por ejemplo, realizar actividad física, ejercicios de respiración. Eso ayuda muchísimo para el tema de autocontrol, ¿no? Porque si estamos totalmente estresados, con ira, detrás de la ira hay que entender que está la emoción de la tristeza. Y yo simplemente lo reflejo con enojo. Entonces, para poder estar más calmado, también tengo que trabajar a nivel físico, ¿no? Ejercicios de respiración, hacer yoga, mejorar la alimentación, ese tipo de cosas para que nos ayuden con el control emocional, ¿no? Luego, estar más tranquilos. Ahora sí voy a poder mejorar el vínculo con mi hijo.
Qué buena reflexión que acabas de plantear, Daniela, y me parece muy interesante. Quiero hoy invitarles a todos quienes están conectados con nosotros. Más adelante vamos a pedirte algunos números de contacto también y las diferentes terapias que se pueden realizar vía Zoom, aprovechando la tecnología digital que estamos viviendo en este momento. Pero algo clave que resulta como una norma o una regla de vida es lo que acabas de decir, que detrás de esa ira, detrás de ese enojo, hay otra emoción que es la que está generando, que muchas Sí. de las veces es la tristeza. Nos sentimos tristes y nos forramos con una armadura así de hierro para mostrarnos fuertes, valientes, enojones, groseros, y vamos demostrando eso, pero si no trabajamos en lo que realmente está generando, que puede ser esa tristeza que lo acabas de decir, no vamos tampoco a llegar a ninguna parte y vamos a seguir cometiendo esta clase de errores con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la gente que nos rodea y nos vamos a mostrar de esa manera. Exactamente. Entonces, sí, justo como tú dices, ¿no? Nos ponemos como una máscara, ¿no? Y eso, ¿por qué hacemos las personas? Eso es para evitar que otra persona más venga y me haga daño, ¿sí? Por eso es que estoy así, por eso es que me pongo esa barrera. Entonces, es importante realizar terapia, buscar ayuda y realizar cambios en nuestra vida para poder mejorar la relación con los niños. Exacto. La siguiente pregunta la plantea un buen amigo, Edgar Saquipay, conectado con nosotros. Buenas noches, excelente programa. Por favor, ¿cómo hablar con los niños sobre sexualidad y a qué edad es la recomendable? Una consulta que nos plantean también para ti como experta dentro de la neuropsicología infantil. Ya, este es un tema que genera mucha preocupación a los padres, porque como tú sabes, Sergio, el tema de la sexualidad hasta el día de hoy sigue siendo un tabú, ¿sí? Tabú. Entonces, es importante hablar la sexualidad con los hijos. La mayoría de la gente se asusta, ¿sí? Mira, lo que yo recomiendo es de que se hable del tema de la sexualidad. No hay una edad específica en que yo te digo que lo vas a sentar al niño y le vas a empezar a hablar de este tema, no. Cuando sea la edad que tenga, cuando el niño te haga la pregunta, ahí tú le vas a responder y vas a hablar sobre el tema. Hablamos incluso desde qué edad se puede hablar, porque los niños ya empiezan a preguntar a partir de los 3 años, ¿sí? Pero yo tengo que responderle al niño utilizando un lenguaje según la Apropiado. edad del niño. Exacto, exacto, Sergio, como tú dices, un lenguaje apropiado. Si el niño tiene 3 años, ¿verdad? Y me dice, ¿de dónde vienen de los bebés? Yo le voy a explicar de acuerdo a un lenguaje que él me pueda entender, ¿no? Lo que nosotros decimos es, mira, papá tiene una semilla, ¿sí? Y esa semilla se la puso a mamá. Y como ya estaba esa semillita allí, la barriga de mamá empezó a crecer. Entonces, luego, pues ahí viniste tú, ¿sí? Cuando estaba el niño más grande, ¿no? Por ejemplo, el niño ya creció, es un preadolescente, tiene 12 años. El niño me empieza a preguntar, yo le voy a empezar a contestar porque el niño ya me puede entender, ¿no? Y algo muy importante es de que es romper estos tabúes. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque si nosotros habláramos de sexualidad con los hijos, no existirían el abuso sexual infantil, porque los niños o sea, no saben qué es lo que está ocurriendo con ellos, desconocen totalmente. Pero si el niño sabe y que viene un adulto y me está tocando las partes íntimas y que es algo malo, lo voy a poder avisar. Pero si no sé nada, el agresor se aprovecha de mí, me amenaza y me llena de historias, entonces ahí viene el abuso sexual. Claro. Exacto, Entonces es como que exacto, aprovecharse de esa sí, ingenuidad ajá, nata de los niños, pero que debe ser canalizada y debe darse mediante una educación de los padres, ¿no? Para eliminar esa ingenuidad en relación a estos temas que tú los dices. sí, exactamente. Entonces es importante hablar con los niños y decir los nombres tal cual son, ¿sí? Así como esto se llama codo, ¿no es cierto? Las partes íntimas son pene y vagina, no pasa nada, ¿sí? Utilizar los nombres que son correctos. Vamos con el siguiente tema, la siguiente pregunta, dentro de los mensajes. Quiero hacerte una consulta relacionada acerca de los castigos. Si bien es cierto, habíamos hablado de que en una parte física, evitar por completo, casi, dejemos esa partecita, casi por completo,
el tema de los castigos físicos y cuando sea necesario para hacer cumplir algo y no perder de pronto esa autoridad, hasta máximo una nalgada, como tú lo acabas de describir, que no se malentienda eso, no hacemos un llamado hacia la violencia, siempre hacia el tema del diálogo. ¿Qué pasa con otras formas de castigo que pueden presentarse en relación a los hijos para no recurrir al tema de la violencia? Por ejemplo, la prohibición de utilizar un celular o la prohibición de salir, cuando había cómo, ¿no? Salir en una época normal, entre comillas. ¿Qué otra clase de castigos se pueden emplear que no tengan que ver con una parte física? Ya. Ese es el llamado tiempo fuera, ¿sí? Que no sé si tú has escuchado, Sergio. El famoso tiempo fuera es los castigos, ¿sí? Cuando el niño se ha portado mal, ¿verdad? Por ejemplo, hay papás que digamos ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos que el papá lo castiga, no golpeándolo, pero el castigo es que se quede encerrado en el cuarto, ¿sí? No es, lo que yo debo hacer no es que lo voy a dejar encerrado allí, lo dejo gritando y me voy, no, yo lo acompaño hasta el cuarto, si es que de esa manera lo castigo, ¿no? Lo acompaño hasta el cuarto y voy a hablar con él y le voy a decir, mira, Juan, te vas a quedar aquí hasta que te calmes, le volviste a alzar la mano a tu hermano, habíamos hablado de que no podías hacer eso y lo volviste a hacer, te vas a quedar aquí hasta que te calmes. Lo dejo que se calme y de paso yo también me calmo, ¿sí? Cuando ya haya pasado ese tiempo, que tampoco sea muy largo, regreso y me siento a hablar con el niño. Siempre es bueno hablar a la altura de los ojos y hacer el momento de reflexión, ¿no? También está la parte de que se usa mucho el retiro de los reforzadores, ¿no? Que le quito el teléfono, que le quito el juego, que le quito un montón de cosas, ¿no? Pero siempre es bueno también hablar con ellos, porque a veces hay padres que, claro, los castigan, bueno, te quito el teléfono y hasta ahí, y no hablan con sus hijos. Llega un punto que al niño ya le empieza a valer. Bueno, quítamelo. Y te voy a quitar también esto. Bueno, quítamelo, ¿sí? Entonces tiene que haber ese momento de diálogo, porque si no el niño no comprende lo que está pasando. Entonces el niño, a medida que va creciendo, piensa que sus papás no lo quieren, que le quitaban las cosas, y el niño lo que hace es tener un comportamiento más rebelde, ¿no? Claro. La siguiente pregunta, vamos a presentártela en este momento. Se habla mucho de que los padres en general se convierten o son amigos de sus hijos. Se mira como correcto decir es que mamá es la mejor amiga de su hija, es que papá es el mejor amigo de su hijo. ¿Se puede mirar una relación de padres hacia hijos o estamos confundiendo las cosas cuando hablamos de un nivel de amistad y llegamos a confundir esa amistad con un estilo permisivo? ¿Qué piensas tú? Es que lo acabaste de decir, ¿sí? Lo acabaste de decir, Sergio. En el estilo permisivo se confunde eso, de que es que, bueno, no quieres hacer la tarea, no la hagas. ¿Quieres comer este momento? Bueno, come. Como que somos amigos. No, no es así. Lo que sí puede haber es una buena, muy buena relación con el hijo, pero nunca es que vamos a ser como amigos, porque nunca va a ser la misma relación con tus amigos de verdad que como con son tus padres. Entonces, no es que son amigos, o sea, lo que sí hay es que puede haber una muy buena relación entre mamá e hija, entre papá e hijo, eso sí se puede dar, que venga mi hijo y tenga confianza en mí para contarme las cosas. No es que nosotros vamos a hacer esa amistad que hay entre amigos, ¿no? Sino que es mi hijo, pero tenemos una muy buena relación. Hablamos, conversamos y él no tiene miedo de contarme las cosas. Entonces, no confundir eso como que hay amistad, porque nunca va a ser igual, ¿no? O sea, es tu papá y es tu mamá. Entonces, repito, lo que hay es una muy buena comunicación. Perfecto, y vamos cerrando ya nuestro tema de la noche. Queremos preguntarte cómo se ven los niños que tienen un estilo de crianza negativo en relación a qué pasa a esos niños que están creciendo o han crecido bajo un estilo autoritario por una parte y la otra parte negativa que lo habíamos
estudiado, revisado contigo acerca de un estilo negligente. ¿Cómo se miran, cómo se ven, qué características tienen estos niños? Mira, cuando hablamos de un estilo autoritario, son niños que van a ser muy inseguros, tímidos, dependientes, ¿sí? Dependientes. Son niños que se ven como bajoneados, como sabríamos decir comúnmente, ¿no? Claro. Eh, si es un estilo permisivo, allí hay una dificultad muy grande y es donde vemos, Sergio, en muchísimos niños. Es un niño que tiene baja tolerancia a la frustración, es un niño que no entiende un no, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la casa todo es sí. Sí, Y yo claro. me invento las reglas y yo juego como yo quiero. Entonces, allí viene el conflicto con los otros niños. No tienen buena relación social, ¿no? Entonces, en especial la baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando hablamos de un estilo negligente, este para mí es como que un estilo súper fuerte porque son niños que se sienten ignorados por los padres, sienten como que no son merecedores de amor, ¿sí? Y como que no tuvieron esa atención por parte de los padres, ¿no? Y eso lo reflejan en la escuela, son niños que a veces se aíslan, pasan tristes, porque no hay quien les cuide, ¿no? Entonces, de esa manera se ven según los estilos. Exacto, me parece muy bueno también esa última parte y todos los consejos y recomendaciones que tú nos has dado durante esta noche. Hemos podido aprender, hemos podido analizar muchos aspectos de algunas cosas que resultan cotidianas, pero no porque sean cotidianas las vamos a repetir de una generación y así a otra. Quiero hacerte la última pregunta y con ello cerraríamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, efectivamente los años nos cambian? ¿Por qué te pregunto? Porque muchas personas pueden decir, pero es que papá era autoritario con sus hijos, era muy autoritario, pero se da la vuelta el rol y llega a ser abuelo, por ejemplo, y se convierte en permisivo. ¿Cómo se da ese cambio? La vida nos va cambiando, los años, las experiencias, el amor cambia. Sí, mira, hay una frase que dice, las personas aprenden a ser padres cuando son abuelos, ¿sí? Qué bonito. Hay que también entender algo de que es que es así, ¿no? Todas las personas cometemos errores y esos papás que tuvieron a su primer hijo no sabían cómo era eso, ¿sí? Cómo era la cosa, como sabíamos decir comúnmente. Entonces, a veces cometen muchos fallos, ¿no? Y sin querer se generan secuelas psicológicas muy fuertes en los hijos. Sin embargo, cuando viene a la vida de ellos un nieto, Nieto. sí, hay padres que se transforman con el nieto. Sin embargo, siguen siendo agresivos con los hijos o con la esposa, ¿sí? Pero con ese nieto son cariñosos, son buenos. También, ¿por qué se da esto? Porque ese niño que viene hacia él no representa una amenaza. A veces nosotros, las personas, nos sentimos juzgados por el entorno. ¿Cómo me ven los demás, verdad? Como gritón, enojón, agresivo, pero ese niño que viene hacia mí no viene con ningún prejuicio, no viene a juzgarme, viene con una sonrisa hacia mí. Entonces, lo que hacemos las personas es abrir los brazos y coger a ese niño, más cuando esto pasa con un abuelo que es agresivo, ¿no? Entonces, no hay esa parte de juzgar por parte del niño. Sin embargo, él se siente inconscientemente juzgado por el resto y lo que hace es defenderse, ¿no? Y sin querer, pues ataca a los demás de esa manera. Muchísimas Pues gracias, mi querida Daniela. Quiero recomendarles a todos ustedes, existen algunas alternativas para que puedan observar el gran trabajo que desarrolla la doctora Daniela Barzallo dentro de la psicología clínica, dentro de la neuropsicología infantil. Si ustedes quieren conocer mucho más, pueden visitar sus páginas de Facebook, de Instagram, Neuropsicología Infantil, y también una página web que me pareció excelente, la estuve revisando, aprendiendo algunos temas, que es la siguiente, Daniela. sí, es www
www.danielabarzallo.com. En especial, Sergio, que revisen el blog, porque ahí tenemos muchos artículos sobre varios temas que están bien explicados, entonces ahí ustedes pueden revisar el blog de la página. Saludos Bueno, para... y revisarla en Instagram, en Facebook, como tú lo habías mencionado, ¿no? Neuropsicología Infantil, ese. Exacto, un saludo también fuerte para Pichi Vinchala, excelente programa, como siempre, temas importantes. Hoy en día dice felicitaciones, gracias a ustedes por haberse conectado y en especial a ti, que imagino que en este momento, lo decíamos, la situación actual ha cambiado tanto que deben estarse presentando, no por ser negativos, pero sí en este nuevo estilo de convivir entre padres, hijos y los maestros un poco más lejanos. Deben presentarse varios casos y varios conflictos que tú los estás tratando y les estás brindando el soporte necesario para poder llevar una buena convivencia, Daniela. Sí, sabes que esa es una problemática en la que, bueno, nos ha tocado como un desafío por el tema de la pandemia a todos, ¿no? En relación a cualquier tema, ¿no? Y a veces en la parte de la docencia, ¿no? Eh, los papás ahora pasan más tiempo con los hijos, ¿no? Y en especial cuando no hay una buena relación, estos niños que tienen las clases virtual, están mucho más rebeldes, no quieren hacer las tareas, no quieren tomar las clases. Entonces, allí estamos abordando el tema ahí con los pacientes. Dentro de ese ámbito hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Otro punto importante para finalizar que me parecía agradable que tú lo tratabas, que cuando existe una familia constituida por mamá, papá e hijos, no existe nada más que ese núcleo en el cual la relación entre papá y mamá debe ser la más correcta, la más adecuada, deben ser esta fortaleza para poder transmitir también eso a través de sus hijos, porque de lo contrario, cuando peleamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, tampoco vamos a poder llevar esa vida de armonía en la cual a todos nos gustaría vivir y es hacia esto a lo que apuntamos con los diferentes retos, con los problemas que se presentan y con todo lo que nos ayuda a aprender. Muchísimas gracias. Daniela, tú te encuentras en la ciudad de Quito, ¿verdad? Sí, yo estoy en Quito y aquí tengo pues mi centro de neuropsicología. Estamos en el edificio Cetimed, que es al lado de Meditrópoli. Y bueno, estamos trabajando vía presencial y también online. Gracias de verdad por haber aceptado esta entrevista y si es que te agradó este espacio, comprometerte para poder trabajar en muchísimos otros temas que los podremos desarrollar contando con una gustosa presencia como la tuya. Gracias, Daniela. Gracias, Sergio, a ti por la invitación. Un abrazo a todos. Cerramos esta noche. Gracias, que la pasen bien. Acá en Cuenca te comento, no sé cómo esté el tema por allá en Quito. Ah, del tema del coronavirus me preguntas, No, ¿no es te cierto? preguntaba, te decía, se cortaba un poco. Decía, acá en Cuenca, para cerrar, hace un frío terrible. Te preguntaba cómo está el Ah, ya. clima allá en Quito. Ah, te cuento que está bien. Hace frío, pero está bien. En las mañanas hace un solazo que no te imaginas, pero yo digo, aquí en Quito siempre es así, ¿no? Las cuatro estaciones en un solo día. Exacto. En Que la la noche pasen bien. hace fresquecito, pero está bien. Sí, en Cuenca hace más frío, ¿no? Es más Mucho más frío, fresca. en especial en Sí. estos días. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Daniela. Será hasta la próxima ocasión. Gracias. Gracias, Sergio.